Buenas tardes, Ramón. Perdona que llego un poco tarde, es que estaba con una urgencia. Bueno, Ramón, estás en México, ¿no? ¿Me comentabas? La Ciudad de México, sí. ¿México DF? ¿Que es donde vive tu hija? Vive mi hija y los nietos. Se nota un poco la decoración así un poco rococó, madera antigua, colonial. Esto es el estilo de México, ¿no? Bueno, O el estilo personal. Bueno, tenemos hoy no, a Ramón Bacardí, el CEO de Quantum Medical Cosmetics, una empresa que está en financiación desde ya lleva un par de semanas en Capital Cell, una empresa que nos parece con un riesgo muy reducido respecto a otros proyectos que hemos presentado donde se trata de descubrir fármacos contra el cáncer o contra el Alzheimer. Aquí hablamos de una empresa consolidada, con un catálogo de productos, con ventas, con EBITDA, un poco lo que un inversor más conservador, no tan de capital C, sino un inversor pues más de bolsa, más de comprar acciones y obligaciones, cuando ve una empresa como Quantum la ve ya pues consolidada, comercial, con un equipo que ya funciona y que es solo cuestión de empujar, o sea, un poco de conseguir un poco de dinero para coger a business developers y comerciales y abrir mercados, ¿no, Ramón? sí. El dinero que pudiera provenir de la ronda de inversión en estos momentos, de esta ampliación de capital, se destinará 100% al desarrollo comercial de la compañía. Perfecto, porque a nivel técnico, o sea, a nivel de catálogo de productos, más o menos la gama de productos ya es suficiente, ¿no? Para... Sí, estamos, bueno, siempre se pueden desarrollar cosas nuevas, pero estamos más que a gusto con la gama que tenemos hasta el momento, como para poder abarcar diversos mercados. La compañía se llama Quantum Medical Cosmetics porque se Ujú. centra especialmente en adhesivos de uso médico y paralelamente también adhesivos que pueden ser utilizados en el mercado cosmético. Cuando hablamos del mercado cosmético es el mercado básicamente de uñas y pestañas Ujú. y en el mercado médico son productos que se usan como alternativo a suturas. Tienen la ventaja con respecto a las suturas de que son muy fáciles de aplicar. Después de una operación, el cirujano o los médicos que en quirófano pueden, en vez de usar sutura, pueden pegar la herida, Ujú. que se hace con muchísimo menos tiempo y de una forma muy fácil. Y al mismo tiempo, el adhesivo crea una capa encima de la cicatriz que reduce sustancialmente el riesgo de infección. El tema Ujú. de infección hospitalaria es un problema importante, ocurre, por desgracia, con cierta frecuencia, y cuando las heridas están no solo pegadas, sino selladas, digamos, no solo pegadas o cerradas, sino también selladas, se reduce mucho el riesgo de infección. Perfecto. Tenemos productos que cubren bien tanto la gama de productos de uso médico, adhesivos de uso médico, tanto para uso hospitalario como para uso doméstico. Ujú. En el uso doméstico hay un mercado muy interesante a desarrollar, está poco desarrollado, está más o menos desarrollado en Estados Unidos, pero no mucho, está por hacer en Europa y está también por hacer en Latinoamérica y en Asia en general. Es un mercado que, por decirlo de una forma muy simple, sustituiría tiritas. Ujú. Cuando uno se hace una pequeña herida en casa, ya sea un corte, ya sea un rasguño, ya sea eh, una ampolla que revienta y queda carne viva, que molesta mucho, por ejemplo, en pies o manos, en vez de aplicar una tirita, se puede aplicar una capa de adhesivo médico que además reduce mucho la sensación de dolor bueno, y dura más que una tirita porque dura varios días. La tirita, si uno se moja las manos o si se lo pone en el pie, pues la ha de ir sustituyendo con una cierta frecuencia. El adhesivo tipo médico de uso doméstico dura varios días en función un poco de lo que uno haga, ¿no? De si Ujú. lo ha aplicado en el pie o en las manos, si va a estar en contacto con mucha humedad o no, pero dura varios días y acaba desprendiéndose pues conforme la piel va regenerándose. Por lo tanto, es un producto muy fácil y muy simple de utilizar. Ahí estamos ya de alguna forma con el desarrollo de productos acabado y disponemos también de un adhesivo específico para uso oral, que es uno de los mercados que queremos abrir. Es un mercado donde tenemos previsto contratar a un business developer para encargarse de este mercado no solamente en España, sino en toda Europa. ¿Vocal quieres decir? Disponemos de todos. ¿Vocal es dental? O sea, ¿es para temas dentales? Sí, sí, para temas dentales no es como alternativo a los productos de obturación para caries, Ujú. es para curar heridas en la boca. Por ejemplo, Vale, cuando llagas o... Ujú. no, bueno, cuando el dentista pone un implant, Vale. normalmente hace una herida en la encía y Ujú. esta pues puede suturarse o puede
pegarse. Hay otra aplicación clásica para este producto, que es la extracción de muelas del juicio. La extracción de muelas del juicio, que ocurre con mucha frecuencia, deja un orificio importante en la encía y hay que suturarlo o pegarlo. Y entonces, pues bueno, la utilización de un producto de cianoacrilato como adhesivo médico por parte de dentistas, pues es una aplicación muy interesante. Hay que también constatar que los materiales de cianoacrilato son hemostáticos. Entonces, cuando, por ejemplo, en la extracción de una muela de juicio hay que suturar porque ha quedado un orificio importante, normalmente también hay una cierta hemorragia. Entonces, con la utilización del adhesivo de cianoacrilato, se contribuye de una forma importante a reducir o a tapar la hemorragia, cortar Perfecto, la Ramón. hemorragia. Bueno, yo creo que los inversores con el webinar que hicimos y alguna otra, el vídeo, yo creo que tienen claro lo que sería la gama de productos de Quantum. El objetivo de esta entrevista era conocerte un poco mejor a ti, Ramón, como persona. No hace falta que nos vayamos a la niñez y a cuántos hermanos tienes, pero un poco, pues, para inspirar un poco a los inversores Sí, de la sí. edad que tengan, pues un poco, pues, qué estudiaste, en qué universidad estudiaste, Eso. después la vida un poco asalariada y cómo hiciste el salto que todo el mundo le gustaría hacer, ¿no? De pasar de Al asalariado vacío, con un al horario vacío. a hacerte emprendedor con las cosas buenas y las malas. Y si recomendaría ser emprendedor, eso nos lo explicas al final. Un poco empezamos, pues no sé, ¿qué Muy estudiaste? O sea, bien. Sí. ¿a qué universidad fuiste? Bueno, yo soy igualadino, soy de Igualada, Perfecto. una ciudad que había sido muy industrial, con muchos emprendedores, tanto por el tema textil como por el tema de cuero, de suelas de cuero Curtido. y en general. Pero allí viví básicamente hasta los 18 años, donde ya me trasladé a Barcelona, estudié en la Autónoma, hice químicas, Muy luego bien. hice ¿Químicas o ingeniería el química? doctorado. No, químicas. Hice el Ok. doctorado en químicas allí en la Autónoma, en síntesis orgánica, Ujú. con un profesor que seguramente alguno de los que me está escuchando conocerá, que desgraciadamente falleció hace ya unos cuantos años, el doctor Marcial Moreno, que Ujú. es un hombre que hizo escuela, yo diría no en la Autónoma, sino a nivel de España, es un hombre muy conocido en el mundo de la química orgánica. Fue un gran maestro en este sentido, ¿no? Luego, más adelante, también, pues como tenía intención de tarde o temprano de no trabajar solamente la parte técnica, sino empezar a trabajar también la parte de negocio relacionada con el mundo de la química, pues estuve haciendo varios cursos. Estuve en el IES, estuve también en el IMD, he hecho varios cursos tipo posgrado o tipo De máster gestión. y bueno, sí, he ido formándome a lo largo de los años, ¿no? Otra característica un poco personal mía, siempre me ha gustado hablar idiomas y hablo pues, unos cuantos idiomas. Entonces, Yo siempre hablo digo, francés. más que hablar, convencer. A mí cuando alguien me pregunta, ¿qué nivel tienes en francés? Pues yo te puedo convencer en francés. O sea, ese nivel. Bueno, me ha tocado trabajar en Francia, me ha tocado trabajar en Inglaterra y me ha tocado trabajar 12 años en Alemania. Buah. Entonces, y mucho en Estados Unidos, Ah. porque cuando trabajé aquí, luego contaré que estuve en México unos cuantos años, pues me tocó trabajar mucho por Estados Unidos. Ujú. Entonces, no solamente tienes que entender y hablar un poco, sino pues trabajar con la gente en otro idioma, Sí, ¿no? Lo sí, cual te da conectar. Sí, sí. no deja de ser un reto, pero bueno, es un tema muy interesante. Yo cuando acabé el doctorado, pues como suele hacer la gente, busca trabajo, o la mayoría de la gente, y me ofreció trabajo la compañía Henkel Ibérica, que en aquel momento era una compañía muy interesante porque tenía un crecimiento. Yo empecé a trabajar en el 81, después de acabar el doctorado, del 81 al 90 y pico. Henkel Ibérica tuvo un crecimiento muy grande, orgánico y por adquisiciones, Ujú. y a mí me tocaron estos años, que fueron unos años muy buenos, fueron años que me permitieron desarrollarme. Empecé con un cargo en el laboratorio, trabajando con el desarrollo de productos y asistencia técnica a clientes, y acabé pues unos 10 años más tarde como director del negocio de adhesivos para Henkel Ibérica y miembro del comité de dirección de Henkel Ibérica, que para mí ya era pues un hito muy importante. Y pensaba, pues bueno, pues te Ya vas a quedar aquí me jubilo aquí, muchísimos ¿no? años, ya Sí, me jubilo, sí, ¿no? sí. Y cuando ya estaba convencido de que me iba a jubilar en esta posición, me propusieron pues ir a ser director general de Henkel en México. Y fue un reto importante. Pues decidimos irnos y siempre nos hemos movido toda la familia, con mi esposa y dos hijos. Muy bien. Eh, Fue un reto importante, sobre todo también para los hijos, porque sacarlos del entorno no es fácil, pero yo diría que se les ha dado muy bien y bueno, nos movimos a México en el 97 y estuvimos en México hasta el año 2002. Estuve allí como director general de Henkel, Ujú. del negocio de Henkel en México.
y fue una época también muy interesante porque la compañía empezó a regionalizar las actividades y desde México estábamos gobernando gran parte de América Latina, cual me dio oportunidad de conocer bien el mercado brasileño, el mercado, bueno, el mercado De todo mexicano, lo que es evidentemente, LATAM, ¿no? Vale. pero luego todo lo que es LATAM. Sobre todo Brasil, Argentina y en aquella época Venezuela y Colombia, porque Ujú, Venezuela todavía estaba en una buena disposición. Colombia estaba mal desde un punto de vista de seguridad, pero económicamente funcionaba bien. ujú. Y entonces, pues bueno, conocí un poco los mercados de estos países que luego pues me ha servido de bastante también en actividades posteriores, ¿no? Cuando acabó esta etapa de estar aquí en México, nos fuimos a Alemania. Henkel me propuso una posición en la central, en el headquarter, y allí, ¿Es cuando aterricé Düsseldorf? ¿Es Düsseldorf? en Düsseldorf, sí, en Düsseldorf, Düsseldorf, vale. que para aquellos que no conocen la ciudad les puedo decir que es una ciudad súper atractiva. Sí. Eh, y es bastante conocida por algunas ferias Ujú, de algunos sectores que son punto de referencia a nivel mundial, ¿no? ujú. En Düsseldorf estuvimos del 2002 hasta el 2013, 11 años. Yo empecé en Düsseldorf con una responsabilidad sobre el negocio de adhesivos y tratamiento de superficie para automoción a nivel internacional. Era un negocio de 1.000 millones de euros aproximadamente, con una implantación muy fuerte en Estados Unidos, también en Europa y en Asia. Me Ujú, tocó el inicio de la actividad, del crecimiento grande de automoción en China, ujú. que la primera vez que yo visité en aquella época China desde un punto de vista de negocio, pues que uno no se creía que iban a fabricar más automóviles que los americanos, ¿no? Porque Sí, estaban sí, fabricando en aquella época empezaba. 2 millones de unidades, ¿no? Ujú, Entonces, pues me tocó esta actividad y luego pues he hecho algunas cosas más porque dentro del grupo de dirección, del comité de dirección del negocio de adhesivos a nivel internacional, ejercí durante unos años como jefe de operaciones, responsable de todas las fábricas de adhesivos del grupo, que había un total de casi 140 fábricas. Y durante los últimos años que estuve trabajando en Henkel, hasta el año 2013 que dejé la compañía, los últimos 5 años estuve como responsable de I+D de todo el negocio de adhesivos. El negocio de adhesivos es la mitad de Henkel aproximadamente, es un negocio de unos 10.000 millones. mm. Un negocio muy interesante porque toca aspectos como los médicos, como los de adhesivos para el mundo del envase y embalaje, de automoción, de electrónica y de bricolaje. Mm. Son bien conocidos productos como PRIT, como Superglue en Sí, España sí, y sí. tal, ¿no? Entonces estuve tocando la parte de investigación y desarrollo o como responsable de investigación y desarrollo de toda esta actividad. En el año 2013, un poquito antes de lo que habría sido la edad de jubilación, me quedaban como 3 o 4 años para jubilarme, decidí cambiar de orientación y llegamos a un acuerdo con la compañía para establecer una pequeña compañía en Bellaterra, en Barcelona, para desarrollar adhesivos especiales, en especial para industria, de cianoacrilato, adhesivos instantáneos muy especiales de cianoacrilato. Ujú, Se arrancó esta compañía como un spin-off con Henkel. Henkel estuvo en esta compañía como accionista minoritario y fuimos un grupo de 4 personas que creamos la compañía con una posición mayoritaria para poder tener una capacidad de movimiento ágil, mucho más ágil que si sí, estás sí. en el seno de una compañía grande. Y bueno, se dio bien, desarrollamos un montón de tecnología, empezamos con unas ventas de producto ya interesantes al cabo de un año y medio de iniciar la actividad, venta de tecnología, que era un tema relativamente nuevo para mí, porque en compañías multinacionales normalmente nunca se evalúa la posibilidad de vender tecnología, se prefiere mantenerla en casa. Claro. Nosotros desarrollamos tecnología que veíamos que podíamos vender de una forma adecuada para dotar a la compañía de recursos adicionales. Y bueno, y todo esto funcionó muy bien hasta el año 2018, donde hubo interés por parte de una compañía internacional de adquirirla y nuestra compañía fue adquirida en el año 18, lo cual fue, pues bueno, una buena salida para tanto los empleados. Empezamos la compañía con 14 personas, la compañía cuando fue vendida tenía 30 empleados, en su mayoría doctores o licenciados. Era una Ujú. compañía con un nivel de personal muy importante y que esta gente ha encontrado ahora muy buena cabida, o sea, todo el personal ha encontrado muy buena cabida en la compañía que nos adquirió. La salida fue buena y estuvimos muy satisfechos con ello, todos los accionistas, ¿no? Entre medio, fundamos otra compañía que es Quantum Medical Cosmetics, que es la que nos ocupa, que trabaja básicamente el tema médico y cosmético, también veterinario, que es una derivación del tema médico, ¿no?
Esta compañía ahora mismo está, como he comentado antes, ya en una fase de desarrollo de productos acabada, con certificación, bueno, con autorizaciones por parte de la Agencia Española y la Agencia Europea de Medicamento. Tenemos también productos certificados en México y en algunos otros países. Y estamos ahora en la fase de poder darle un empujón importante a nivel comercial para hacer crecer la compañía, y esto es lo que nos planteamos con esta ampliación de capital. Quizá, como he comentado en un par de ocasiones, mi etapa también en México. En México, pues dio la casualidad de que cuando nos vinimos aquí, pues mi hija tenía ya 16 años, al cabo de poco tiempo empezó ya en la universidad, acabó sus estudios universitarios aquí en México y decidió quedarse a vivir aquí. Y desde aquella época, desde el año 97, ella vive en México. O sea, lleva más de media vida aquí. Se acabó casando en México y tenemos nietos mexicanos. Muy Lo bien. digo porque Y eso, así cuando vas a México, por eso tardas tanto en volver, ¿no? Vas a por México eso tardo en y volver. no Si tienes puedo, prisa, ¿no? No si pagas puedo, hotel, si digamos, puedo. ¿no? Y además con los nietos No. ninguna prisa en volver, ¿no? Sí. Pero bueno, tiene importancia el tema porque evidentemente nunca me he desligado, desde que estuve aquí en el año 97, nunca me he desligado de México y del mercado mexicano. Lo cual quiere decir que, bueno, ofrece una... Conozco las oportunidades que puede brindar este mercado. Es un mercado complejo porque siempre, cuando piensa en México, mercados emergentes, fluctuaciones de la moneda, etcétera, etcétera. Pero por otra parte son mercados que tienen un crecimiento, yo diría que casi, que casi asegurado. Un porcentaje enorme de la población, yo ahora no sabría decir si es 60-65%, creo que está en torno al 65%, es gente o personas con edad por debajo de 25 años. Uh-huh. Lo cual quiere decir que, digamos, la tubería de personas que van a ir ejerciendo como consumidores en un futuro y que van a ocupar posiciones en el mercado de una forma importante, gente joven y tal, es mucho más grande que lo que está pasando en Europa o que pasa en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, eso nos ha brindado la oportunidad de plantear incrementar nuestro negocio o arrancar un negocio importante aquí en México. Aquí en México, hace un par de meses, Quantum ha firmado un joint venture con una compañía local mexicana, líder en el sector de adhesivos de consumo aquí en México, tiene una distribución importantísima en el mercado mexicano, está presente seguramente en más de 150.000 puntos de venta, no lo sabe nadie, porque el mercado en México es un mercado, se parece un poco al mercado español de antes. Hay mucha tienda pequeña, Uh-huh. mucha tiendita de barrio, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, es muy difícil acceder a estos puntos de venta y nadie sabe exactamente los que hay, pero el producto, digamos, esta compañía tiene distribución seguramente en más de 150.000 puntos de venta, ¿no? Uh-huh. También el mercado mexicano es interesante para nosotros porque la distribución en farmacia para adhesivos médicos, tanto a nivel doméstico como si son a nivel de salas de emergencias o hospital, las farmacias mexicanas es un modelo de negocio muy distinto que el español. Es un modelo de negocio. Las farmacias están, sobre todo, la mayoría, una gran parte, están agrupadas en grupos. Uh-huh. Y hay grupos que tienen 1.500 farmacias, 1.800 farmacias. Es otro tipo de negocio, pero hay un número de farmacias muy elevado y tenemos o vamos a tener a través de este joint venture acceso a este canal de distribución, lo cual debería, si lo hacemos bien, garantizarnos un crecimiento, en este caso, sobre todo con el material, con el adhesivo médico de uso doméstico, porque puede ser muy interesante a través de la distribución en farmacia aquí en México, ¿no? Entonces, el mercado mexicano siempre me ha resultado muy, muy cercano y bueno, y lo estamos trabajando y ahora mismo estoy aquí en México precisamente por esto. Perfecto. Antes comentaba Teodor el salto de la empresa grande a crear una pequeña compañía con más dolores de cabeza seguramente que cuando uno trabaja para una empresa grande. Yo diría que, bueno, desafortunadamente tomé la decisión un poco tarde, porque la tomé con 58 años y O con sea, igual 58 ya tenías la sí, hipoteca pagada, ¿no? Cuando tomaste la ya decisión. tenía la hipoteca pagada, sí. O sea, Lo eso cual ayuda, quizá igual eso ayuda. ayuda un poco, ayuda un poco, pero Eh, sí que diría que seguramente si pudiera rebobinar la decisión que tomé, que siempre la había tenido un poco en la cabeza, sí. quizá por el hecho de haber convivido mucho con el mundo de pequeño empresario allí en el pueblo, en Igualada,
sí, que aunque me fui relativamente joven, pero siempre he ido volviendo porque tengo a mis hermanos y tenía a mis padres, ahora ya no están, pero tenía a mis padres allí, siempre íbamos volviendo, era un punto de referencia importante y tengo muy buenos amigos en Igualada. ujú, Íbamos muy a menudo, ¿no? Quizá un poco este punto de referencia de una ciudad que había desarrollado mucho emprendedor siempre fue un poco mi meta, decir, sí. bueno, es que tarde o temprano tendrías que tener una empresa, ¿no? En vez de trabajar para otro. Bueno, la tomé un poco tarde esta decisión, quizá también motivado por el hecho de que Henkel fue una empresa muy atractiva para mí y me brindó muchísimas Que oportunidades de negocio. te dejaba hacer cosas, decidir, crecer. Sí, pude hacer Mm, muchas cosas. Yo creo, mm, sí, cuando sumo las cosas que hice dentro de Henkel o los empleos que tuve dentro de Henkel, yo creo que son entre 12 y 14, 12, 13 o claro. 14 No te actividades dejaban, no te distintas. dejaban que te aburrieras mucho, ¿no? La que te aburrías, No, te... pero la verdad es que estoy muy contento de la decisión que tomé en su momento, hace ya ahora casi 10 años, 9 años, porque, bueno, es otro entorno, permite tomar tus decisiones de otra forma. Y sí, te provoca más dolores de cabeza, porque si las cosas no van bien, tienes más dolores de cabeza que si trabajas para una multinacional que tiene los bolsillos muy profundos, como Sí, se dice habitualmente, ¿no? En una compañía pequeña los bolsillos normalmente no son tan profundos, pero por otra parte, pues bueno, tienes el incentivo importante, la motivación de que es tu actividad y la modelas un poco a tu gusto, ¿no? sí, 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 no estoy de acuerdo. Yo creo que duermes un poco peor, o sea, hacia las 6 de la mañana te despiertas pensando en las cosas que tienes que hacer, pero puedes quedar para comer o para almorzar con cualquier persona cualquier día de la semana sin esperar los fines de semana. Y si tienes que hacer puente, haces puente y no hace falta que sea festivo. O sea, si un lunes no quieres trabajar, no trabajas, pero a cambio igual, pues eso, a las 6 de la mañana Bueno, estás despierto en vez de a las este 7. es un aspecto, este es un aspecto un tanto lúdico, pero hay otros aspectos interesantes, sí, Sí. sí. Pero Eh, yo siempre digo, como- yo quiero ser emprendedor pero que me vaya bien. El problema es que sí, cuando te sí. haces emprendedor Te nunca va sabes si te mal, irá bien. Pues si te va bien es no. mejor que asalariado. Si te va mal es peor, claramente. Sí, sí. Pero Me quizá explicabas un antes que último tenéis un producto nuevo que está, el producto este en spray. sí, Cuéntame. estamos desarrollando un adhesivo médico en forma de spray que puede tener una utilización, aparte de utilización quirúrgica y en salas de emergencias, para usarlo en forma de spray, creando una capa sobre la herida que hay que, de alguna forma, suturar o pegar y sellar. Es un producto que puede tener también una aplicación muy importante en el mundo militar y de policía o de fuerzas de seguridad en general para tratamiento de heridas importantes. A Ujú. ver, ahora que estamos un poco, por desgracia, con muchos temas o con muchas informaciones y con mucha información alrededor de lo que está pasando en algunos países de Europa y en general de las guerras y tal, el cianoclato de uso médico, el primer sitio donde se usó de una forma muy importante fue en la guerra de Vietnam. Ahí fue prácticamente el arranque de los cianoclatos de uso médico. Ujú. Y se usó porque el cianoclato es hemostático y permite de alguna forma parar hemorragia y suturar un poco una herida para que la persona que ha recibido una herida pueda llegar al hospital con más garantías de éxito y tal, ¿no? Bueno, pasado muchos años, no se ha hecho gran cosa en este sentido. Nosotros estamos desarrollando un producto en spray distinto. Aquí en México, hace no más allá de unos 2 años, lo estuvimos hablando con eh, todo el tema de fuerzas de seguridad aquí en México, a nivel de compras y suministros y tal, está centralizado a través de una organización única. Ujú. Estuvimos comentando con las personas que dirijan esta organización el posible interés que tuvieran o que podrían tener en este producto. Nos dieron muy buena perspectiva y no deja de ser un tema más, ¿no? El tema de México y con este producto, pero es un producto que pensamos que cuando esté ya aprobado por la Agencia del Medicamento, nos quedan 3, 4, 5 meses de desarrollo y a partir de ahí ya pasaremos a homologarlo y a certificarlo con la Agencia de Medicamento y a partir de ahí podremos ofrecerlo para este tipo de aplicaciones. Es importante porque pensamos que podría ser importante, por ejemplo, aquí en un país como México, el número de personas que están en las fuerzas de seguridad del Estado es muy grande Ujú. y en la mayor parte de países también. Entonces, solamente que cada soldado o policía o tal Lleve un spray. llevase un Sí, sí, pequeño sí. spray en su bolsillo o en su mochila, pues es un mercado extra importante y es un mercado que en principio no es de precio, no es un mercado competido de precio porque son productos de equipamiento que si conseguimos
que los pongan como material básico para algunas personas o para algunas organizaciones, pues es un mercado adicional importante. Para Perfecto. acabar, comentaros también que estamos planificando una reunión en Bellaterra. Nosotros estamos en Bellaterra, dentro del edificio Eureka, que es un edificio que alberga varias startups, que se creó hace unos 10 o 11 años. Un edificio de la Autónoma, ¿no? O sea, de la De Universidad la Autónoma. Universidad Autónoma, que es Ujú. la universidad donde estudié, que un poco aquello de volver a los orígenes, ¿no? Sí, devolver lo que devolver un poco lo que Un te poco dieron, ¿no? lo que nos Sí. dieron, sí. Y vamos a organizar una reunión allí con aquellos inversores que estén interesados en conocernos personalmente. Ujú. Lo comunicaremos oportunamente, será seguramente dentro de unas 2 semanas o 3. Y Sí, bueno, porque está un poco... había, ¿te acuerdas del inversor? Había un par de inversores de Madrid que te conecté con ellos y que querían venir a veros. Y yo creo Sí, que es mejor que los vengan podemos invitar. directamente a ver Sí, la sí, empresa que no ir a un hotel o ir a sí, cualquier sitio. Yo creo que es sí. mejor que vean el laboratorio y vean todo. Sí, no está lejos Bellaterra, para aquellos que conocen dónde está Bellaterra está muy fácil comunicado. Para aquel que venga en coche no hay problema porque disponemos de parking en el edificio, lo cual es muy fácil. Perfecto. Y disponemos de la instalación dentro del edificio como para poder, por una parte, ver nuestra compañía, nuestras instalaciones y por otra parte, hay varias salas de reuniones donde podremos mantener una buena reunión de presentación y de discusión de los proyectos. ¿Eh? Perfecto, Os lo Ramón. comunicaremos oportunamente a todos y aquellos que quieran Sí. asistir a esta reunión pues serán más que bienvenidos. Que nos contacten por mail o que nos llamen Sí, y los ponemos en la lista porque será, a ver, serán reuniones privadas, o sea que serán 8 o 10 personas por reunión, no habrá más, ¿eh? Y no, o sea, no habrá sitio para todos. Vale, Ramón, pues perfecto. Yo un poco hacemos el resumen. La ronda ya está por encima del 50%. Se puede cerrar en cualquier momento, como siempre, cuando llega al 125% o cuando se acabe por fecha, pero aún quedan muchos días, queda un mes y medio, creo, hasta finales de noviembre, sí, sí, creo. sí, sí, sí. Y es una empresa que desde Capital Cell pues, es de las menos arriesgadas que yo he visto en los últimos 3 años. Es una empresa industrial, es una empresa rentable, es una empresa que ya sabe a qué se dedica, sabe qué productos tiene y qué mercados son prioritarios para ella, con un emprendedor de éxito en serie, como sería Ramón Bacardí, con En inversores que ya serio, ¿no? Bueno, en serie, llevas dos son en serie, una sí, y sí. una, dos, es una serie de dos. Y con inversores que ya confiaron en ti en la empresa anterior, Efinítica, y quedaron contentos, tan contentos que han vuelto a invertir y también con Inverredi en el consejo. O sea, yo creo que una empresa tan rentable o tan segura, con un catálogo acabado y que solo le falta un empujón comercial, en Capital Cell pues no tenemos tantas. Y nada, solo le falta pues ir acabando de invertir a la gente que le interese. Muy bien, Teodor. Ramón, muchas gracias desde Nos vemos Barcelona, tú que estás pronto. en México, y montamos la reunión y quedamos donde sea, ¿vale? Gracias, Que vaya Ramón. bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós, Ramón.